¿Pueden habilitar las cámaras para que nos veamos, por favor? Nos saludemos. Hola, Cristian. Hola, Andrea. Hola, Hola, Diego. profe. Hola, profe. Más. Mafe, qué ternura. Hola, doctora Ana. Por fin se deja ver. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Bien, profe. Hola, Lucy. Volviendo loco, pero bien. Ah, bueno. ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cuidándose mucho? Sí, señor. Muy bueno. Eso me parece muy bien. ¿Quiere decir, muchachos, leyó alguno el artículo de gas que les envié? A ver qué comentan. Sí, señor. Pues una parte de lo que yo leí hablaba respecto al tema de que eh, el invierno pues no fue como se esperaba y aparte de eso pues el tema del coronavirus, ambas cosas generaron un exceso de oferta. Entonces, pues eso ha afectado no solo la industria del petróleo, sino también la del gas natural. Pues que, porque en las noticias se hablaba mucho del tema del petróleo, pero no han nombrado casi el gas natural. Entonces también pues han caído las exportaciones, eh, hay muchos, digamos, como muchos barriles de esto de gas almacenados y no saben ni qué hacer con eso. Sí. ¿Y qué pasa aquí en Colombia con el gas, con esa noticia? ¿Qué piensan que pasa en Colombia? Profe, pues acá seguimos con el mismo problema de que las reservas no son suficientes y pues a la larga lo único que ayuda es en cuanto a que pues como los precios están bajando pues eventualmente nos va a tocar comprar el gas afuera, pues no va a ser tan duro el impacto por el momento. Sí, por el momento no, todavía tenemos gasecito por varios años que nos cubre la demanda de nosotros. Y como nosotros no exportamos gas, pues no tenemos ese problema. Aquí el problema es dónde almacenar el gas, porque el gas como sale del pozo hay que consumirlo inmediatamente, ¿no? ¿Cierto, muchachos? Sí, profe. Y no Eh, se puede, por ejemplo, digamos, hacer como las plantas que hacen regasificación, pero pues que, o sea, tener como alguna forma de almacenarlo en algún lugar o algo, o no es sí, viable acá en Colombia. lo único sería en plantas de licuefacción almacenarlo en tanques, en tanques líquidos, pero de todos modos se necesitarían muchos tanques para hacer eso, en forma líquida. ¿Ven? Ah, bueno, profe. Bueno, vamos a hacer el quiz. Entonces ya se los voy a enviar. Esperen un momentico.
Entonces ahí se lo envié, tienen media hora para contestarlo, o sea que faltando 20 para las 9 me lo entregan. Faltando 20 para las 9. Ahí se los envié. ¿Están todos ya? A mí todavía no me ha llegado, profe. Ya lo envié, debe estar que Ah, ahora sí, sí, refresque ya el llegué. computador. Ya llegué. Vamos todos. Hola Sebastián. Buenas noches, profe.
Entonces, en la última pregunta estás pidiendo un proceso de absorción física y una química o uno físico-químico. No físico-químico. Vale,
Envíenme en el quiz, porfa. Yo ya lo envié. Sí, ya llegó. ¿Ya me los enviaron? Dana, Cristian, Sebastián. Sí, señor profe. Cristian. Ya, profe, te lo estoy enviando.
¿Ya, Ana? Sí, profe, ¿ya te llegó? No, no ha llegado, pero ya lo enviaste. Sí, ya Debe te lo llegar por envié. ahí, debe estar llegando por ahí. Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy es fraccionamiento del gas natural, que básicamente es cómo vamos a recuperar los líquidos que hemos separado del gas natural en la primera separación, en el primer separador de entrada a la planta de gas. Entonces vamos a mirar qué temas vamos a ver. Entonces vamos a ver fraccionamiento del gas natural, vamos a ver cuál es su objetivo, cuáles son los fines que buscamos con este gases en Colombia tienen hidrocarburos que podamos recuperar en una planta de gas. Vamos a ver el producto del gas natural podemos obtener con este tipo de fraccionamiento, recuperación de líquidos. Vamos a mirar qué tipos de procesos hay. Vamos a ver los equipos necesarios para las plantas de fraccionamiento. Vamos a describir el proceso y vamos a mirar unos parámetros típicos para torres fraccionadoras, el sistema de refrigeración, el sistema de absorción, las plantas criogénicas, el cuadro comparativo de los sistemas, la elección del sistema, el diseño, cómo se diseñan las plantas de fraccionamiento, nuevas tecnologías y cálculo del poder calorífico. Y al final vamos a ver un videito de cómo es una torre de fraccionamiento de gas natural. Entonces vamos a empezar. Entonces, fraccionamiento del gas natural, ahí vemos unas torres, una fotografía de una planta de procesamiento de gas, donde están las torres fraccionadoras. Entonces, el objetivo es, el negocio del gas obliga a estudiar los métodos y diseños para aumentar las ganancias. O sea, cómo vamos a aprovechar el gas natural completamente sin perder ninguno de sus componentes y poderlos usar económicamente. De hecho, el ingreso que se obtiene por la venta de los líquidos que se extrae del gas natural es considerablemente más alto que el valor del gas como un todo, porque como son líquidos, son hidrocarburos y son hidrocarburos de cadenas muy livianas, estos líquidos son muy apetecidos en el mercado. Entonces, de ahí podemos sacar muchos productos que nos van a servir para la vida cotidiana que nosotros tenemos. De allí la razón por la cual se han desarrollado métodos para ir separando los diversos componentes que integran la mezcla de hidrocarburos, derivando diferentes productos que tienen amplia aceptación en el mercado. El proceso comienza con el estudio de la alimentación que llegará a la planta, o sea, qué tipo de gas va a llegar a la planta de gas, a partir del cual se puede extraer los diferentes componentes para cuantificar la retribución que habrá de obtenerse por la venta de los derivados, en función de la demanda existente. Entonces, dependiendo de la demanda que tengamos de hidrocarburos, yo puedo manejar diferentes plantas de gas, donde va a tener diferentes torres de fraccionamiento y poder obtener diferentes productos que me van a servir para desarrollar nuevos y diferentes tipos de productos que nos pueden servir a nosotros en nuestra vida cotidiana. El ingeniero de diseño, o sea nosotros, debemos fraccionar la mezcla de tal manera que el producto de las diferentes torres satisfaga las exigencias del mercado. O sea, nosotros dependiendo del diseño que tengamos que hacer,
lo tenemos que basar en los hidrocarburos que tiene el gas natural. Entonces, si tiene etano, propano o butano, que son los hidrocarburos más comunes para fraccionar, estos hidrocarburos tenemos que mirar qué mercado les vamos a ofrecer o a qué mercado vamos a dirigirnos para poderlos vender. Luego, en función de la materia prima disponible, se irán separando los hidrocarburos de manera progresiva. Cada separación representa una torre adicional y en ocasiones se puede obtener una salida intermedia de alguna de ellas. ¿Qué sucede acá? Que si yo tengo etano, propano y butano, voy a usar tres torres de separación. Si tengo etano solamente una torre, si tengo etano y butano, dos torres de separación. El diseño de una torre en particular se hace en función de la partición específica que se lleva a efecto. A partir de este criterio se definen los parámetros fundamentales con los cuales habrá de funcionar la torre, los cuales están perfectamente establecidos por las características de los productos que se deban producir. Por ejemplo, si yo quiero producir etileno, pues el producto que voy a fraccionar en la primera torre va a ser el etano, porque el etano me produce etileno y con el etileno tengo unos diferentes productos que puedo tener en el comercio y poderlos vender. Entonces hay que calcular la presión a la cual habrá que trabajar la torre, las temperaturas en los puntos claves de la columna, a la entrada, al tope y en el fondo de la columna, el número de platos de burbujeo que debe llevar la torre. Posteriormente se realiza el dimensionamiento. Entonces tenemos que definir cuál es la temperatura de operación, cuál es la presión de operación y cuántos platos debo tener para llevar a cabo un fraccionamiento eficaz y eficiente. El producto que sale por el fondo de la primera torre pasa a la segunda unidad de fraccionamiento en la cual se trabaja en idénticas condiciones, o sea, de presión, operación, temperatura de operación y número de platos que debe tener la torre. Esto permite diseñarla siguiendo los mismos principios ya establecidos. El diseñador está obligado a cuidar el sistema que se realice de manera óptima y económica. O sea, que la cantidad de productos que vamos a fraccionar tengan un valor económico importante. Y óptimo que podamos fraccionar la mayor cantidad de hidrocarburos que tenemos dentro del gas natural. Vamos a ver qué gases en Colombia tienen hidrocarburos. Entonces, en Colombia, pues los principales campos son La Guajira, Cusiana y Apiay, los que producimos gas en este momento. Como podemos ver, el gas de La Guajira tiene 98% de metano y los porcentajes de etano, propano y butano son muy pequeños. Entonces, este hidrocarburo, este gas natural que tenemos en La Guajira, no le vamos a poder obtener valor económico a estos hidrocarburos líquidos. Pero en cambio, en el gas de Cusiana y Apiay, tenemos grandes cantidades de etano y grandes porcentajes de propano. Entonces, el etano y el propano los podemos sacar fraccionadamente de estas plantas. De por sí en Cusiana hay una planta de fraccionamiento y en Apiay también, donde se produce etileno y se produce propileno, que son los componentes que podríamos sacar del etano y del propano. Entonces observamos que aquí el etano tiene 10.3%, acá en API tiene el 14.4%, de propano hay 4.3% en Cusiana y 3.1% en API. En estos momentos actualmente estos gases se están fraccionando y se están produciendo productos para la venta.
¿Cuál es el principio del fraccionamiento? Entonces, es la forma más utilizada para separar los componentes del gas natural mediante enfriamiento. Se utilizan los principios de refrigeración mecánica o autorrefrigeración mediante el principio de Joule-Thomson, que acuerden que es un cambio de presión, una válvula que nos va a cambiar la presión de entrada, la presión de salida, y así nos va a cambiar la temperatura. Posteriormente, la mezcla líquida es sometida a fraccionamiento en una columna de platos o empaques. Del fraccionamiento de gas natural tenemos que tener en cuenta que es una separación de mezclas en sus componentes individuales. La diferencia entre los puntos de ebullición, este punto es muy importante. Es muy importante porque dependiendo del punto de ebullición del hidrocarburo, la torre me va a producir el hidrocarburo o no me lo va a producir dependiendo del punto de ebullición. Y lo otro son las torres de fraccionamiento que tenemos que tener dispuestas para poder fraccionar el hidrocarburo en sus componentes más livianos. Los hidrocarburos asociados son conocidos como líquidos del gas natural. Entonces, todos los hidrocarburos que tengamos dentro del gas los vamos a llamar líquidos del gas natural o LGN. Incluyen etano, propano, butano, isobutano y gasolina natural. Esos serían los componentes que podría traer el gas natural. Como vimos en Colombia, los gases de Cusiana y API tenemos etano y tenemos propano para hacer el fraccionamiento. Estos líquidos de gas natural se venden por separado y tienen una variedad de usos diferentes que los vamos a ver más adelante. Uno de los objetivos del procesamiento de gas es reducir el contenido de BTU o reducir el poder calorífico del gas mediante la extracción de los componentes más pesados para cumplir con un límite máximo permitido de calentamiento establecido en un contrato de venta de gas. Cuando el gas tiene hidrocarburos, viene con mucho poder calorífico, como es el gasoducto, el gas que viene proveniente de Cusiana. Entonces, este gas, antes de que no le retiráramos los hidrocarburos, nosotros en nuestros hogares estábamos quemando gas con hidrocarburos. Entonces, esto es un problema porque nos daña el poder calorífico del gas y nos va a contribuir a que la reacción de combustión no sea completa y estaríamos quemando hidrocarburos que están perdiendo la parte económica para poderlo obtener y poderlo vender. El gas es demasiado rico en componentes pesados, el gas no funcionará correctamente en los quemadores que se están diseñando para valores más bajos de calentamiento. Lo que les comentaba, la reacción de combustión no va a ser la mayor eficiencia que vamos a tener y no vamos a usar todo el poder calorífico que tiene el gas. Un límite máximo común en poder calorífico es de 1100, aunque por ejemplo, el poder calorífico del gas de Cusiana es 1150 y el poder calorífico del gas de Chuchupa está alrededor de los 990 BTUs por pie cúbico. Se acerca mucho a la unidad. Si el gas es rico en propano y componentes más pesados, tiene que ser procesado para reducir el valor de calentamiento. Es lo importante, reducir el valor de los BTUs o el poder calorífico. ¿Qué productos del gas natural podemos obtener? Pues del fraccionamiento podemos obtener etano, propano, isobutano, del pentano, la gasolina natural o la nafta natural. Todos estos son los productos que podemos tener dentro del gas natural como hidrocarburo.
Aquí tenemos un cuadrito donde podemos mirar a partir del gas natural y a partir, por ejemplo, del etano, del propano y del butano, nosotros producimos olefinas. Estas olefinas son el etileno, el propileno y el butadieno. Con estos tres componentes, el etileno, el propileno y el butadieno, podemos producir plásticos, fibras, resinas, caucho y solventes. También de las plantas de la refinería podemos tener gases de síntesis que pueden producir amoníaco, metanol y sinfue. Con el amoníaco puedo producir fertilizantes, explosivos, urea, nitrato de amonio. Con el metanol puedo producir solventes. Y con el sinfue puedo producir diésel y producir naftas. Por otro lado, si tengo pentanos o hexanos, estos se me van a convertir en aromáticos con el benceno, aromáticos con el benceno, y también me va a producir solventes, básicamente. Estos serían algunos de los productos que podemos obtener de los líquidos que trae el gas natural, que serían productos petroquímicos. Acá tenemos una situación de una plantica de separación. Aquí viene el gas natural a la entrada. Se le hace el acondicionamiento que ya hemos visto. Remoción de agua, H2O y CO2 para dejarlo acondicionado para la gas de venta. Y los líquidos los vamos a introducir en una torre. Los líquidos los vamos a introducir en una torre. Esta torre es una planta de separación que podemos producir gas natural seco o gas natural licuado, que sería nuestro metano. Y líquidos del gas natural, que sería el propano, el butano, el pentano, el hexano y los C7 más, los hectanos más. Estos entrarían a la planta de fraccionamiento y básicamente nos pueden producir gasolina licuada del petróleo GLP. Los otros componentes más livianos, el C5, el C6 al C7, nos van a producir gasolina natural. Entonces aquí tendríamos una torre de fraccionamiento para producir GLP y producir gasolina natural. Entonces, ¿qué productos tenemos? Tenemos el amoníaco, es un gas de olor picante incoloro de fórmula NH3, muy soluble en agua. Es el producto base de toda la industria de abonos nitrogenados, o sea, toda la parte de abonos, así como también es muy utilizado en la mayoría de los productos desinfectantes y de limpieza. El azufre se usa principalmente como fertilizante, pero también en la fabricación de pólvora, laxantes, cerillas e insecticidas. El metanol se emplea como anticongelante, disolvente y combustible, asimismo que se utiliza en la fabricación de plásticos y proteínas sintéticas. Tenemos el etileno, que es un gas incoloro con un olor ligeramente a dulce soluble en gas, el mayor compuesto orgánico utilizado en todo el mundo. Es el que más necesitamos producir. Y como vemos en Cusiana y en Apey tenemos etano.
En la agricultura se utiliza como colorante y agente madurador de muchas frutas. Entonces tiene un uso industrial muy, muy elevado. El butadieno, que viene del butano, compuesto químico sintético utilizado principalmente en la fabricación de caucho sintético, nylon y pintura látex. El propeno se genera una gran diversidad de componentes fundamentales utilizados en artículos como los embalajes de leche, las sillas, las cuerdas, las gomas sintéticas y las pinturas. Este tiene el propeno o propileno tiene esta facilidad de convertirse en diferentes productos. El propileno, el polipropileno es un polímero termoplástico utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el embalaje, la industria textil, artículos de papelería, partes de plástico, envases, equipos de laboratorio, componentes de automotores y en la industria de la construcción. Las olefinas, compuestos orgánicos que en su estructura molecular poseen al menos un doble enlace carbono. El uso de la olefina es para detergentes, lubricantes sintéticos y aditivos para aceites lubricantes. Entonces, como podemos ver, los subproductos que podemos obtener de los hidrocarburos líquidos son muchísimos. Entonces, ahí es donde está la conciencia de que si vamos a dejar de utilizar el petróleo para nuestra vida diaria, pues es muy complejo porque muchos productos que nosotros manejamos, los plásticos, los detergentes, eh, los papeles, los abonos para agricultura, en fin, son infinidad, cauchos, las llantas, aceites lubricantes. Entonces son muchos los productos que podemos obtener con los hidrocarburos líquidos y la dependencia del petróleo, pues hasta que no se descubra otro método para producir estos productos, pues vamos a depender mucho del petróleo. ¿Qué procesos tenemos de fraccionamiento? Pues los principales procesos para recuperación de hidrocarburos líquidos son la refrigeración simple, que consiste esencialmente en el enfriamiento del gas de modo de promover el propano y los hidrocarburos más pesados se nos precipiten. Entonces tengo refrigeración simple. Absorción refrigerada, que es la recuperación de los componentes pesados del gas a través de una absorción física promovida por el contacto del gas con un aceite de absorción. Entonces, este aceite lo que hace es, por el método de absorción, absorbe los hidrocarburos y me retira el hidrocarburo del gas natural y me convierte el líquido, los hidrocarburos que estoy teniendo del gas natural. El otro método, como lo habíamos visto, la expansión Joule-Thomson, que es LTS o Low Temperature Separator. Entonces es separación a baja temperatura. Separación a baja temperatura. La separación del 45% de hidrocarburos líquidos es un proceso simple y barato porque es simplemente una válvula que se instala, es una válvula que me va a cambiar la presión a una temperatura
entonces voy a tener una caída o una expansión del gas. Al tener esta expansión del gas se me van a producir los líquidos de hidrocarburos que contenga el gas natural. Entonces, acción refrigerada, expansión Joule-Thomson y refrigeración. El otro proceso es la turboexpansión, que es separa el 98% de propano, el 100% de butano y más pesados. Entonces acá lo que se usa es un turbo expander que es una turbina con un compresor. Entonces la turbina, el compresor hace girar la turbina y esa turbina me va a hacer la expansión del gas natural. ¿Qué equipos podemos encontrar en la planta de fraccionamiento? Entonces, acá tenemos una planta de fraccionamiento. Entonces tenemos la torre de fraccionamiento. Tenemos los platos de fraccionamiento. En la parte inferior es lo que se llama la sección de despojamiento y en la parte superior la parte de sección de enriquecimiento del fraccionamiento. Tenemos un calentador o un rehervidor para producir el calor para vaporizar los gases y tenemos la salida por encima de los líquidos y acá tendríamos la salida del destilado o del producto que nosotros estemos fraccionando. Si en este caso fuera una torre de propano, aquí estaríamos destilando propano. Por la parte inferior nos salen los productos de fondo, que son los hidrocarburos que quedaron sin fraccionar. Estos hidrocarburos los podemos enderezar a otra torre para hacer su respectivo fraccionamiento. Entonces, la torre de contacto. El propósito de los dispositivos de contacto es de lograr el equilibrio entre las fases vapor y líquido. Acordémonos que nosotros traemos un hidrocarburo líquido y que lo vamos a vaporizar. Debe haber un equilibrio entre ambas fases para que se pueda producir el hidrocarburo. Los platos están diseñados para mezclar el vapor ascendente y el líquido que desciende. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? El vapor va a ascender cuando le aplico calor y el líquido que no tiene ese punto de ebullición va a ir a la parte inferior de la zona. Entonces tenemos dos zonas, la fraccionamiento, sección de enriquecimiento, el alimento que es los líquidos que vamos a alimentar, los líquidos, y la sección de despojamiento donde van a quedar los hidrocarburos que no se vaporizaron. Aquí tenemos una torre de fraccionamiento. Entonces aquí tengo la entrada de líquidos. Tengo mis bandejas, que son unos platos de burbujeo. Tengo mis bandejas. Tengo el calor. Aquí está entrando el calor del reboiler o del calentador que tengo. Y por la parte superior van a salir los vapores de la fracción que se condensó. Entonces acá voy a tener los líquidos que no se condensaron, van a quedar en el fondo del recipiente, y el vapor el hidrocarburo que se vaporizó sale por la parte superior. ¿A qué denominamos una columna de fraccionamiento? Es también llamada columna de platos o columna de platillos y es un equipo que permite realizar una destilación fraccionada. ¿Qué es destilación fraccionada?
Una destilación fraccionada es una técnica que permite realizar una serie completa de destilaciones simples en una sola operación sencilla y continua. Entonces, es muy sencillo y continuo de operar. La destilación fraccionada es una operación básica en la industria química y afines y se utiliza fundamentalmente en la separación de mezclas de componentes líquidos. Entonces, el proceso que vamos a ver es el proceso de destilación fraccionada, que tiene que ver con los puntos de ebullición de cada uno de los productos que estamos tratando. Dependiendo del punto de ebullición, se nos va a producir un hidrocarburo o otro hidrocarburo diferente. El proceso de separación se basa en la volatilidad relativa de los compuestos a ser separados. Volatilidad relativa. La separación ocurre debido a que el componente se calienta hasta que pasa a la fase vapor y el otro componente permanece en la fase líquida. La composición de estas fases está considerada en la constante de equilibrio. Entonces debe haber un equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor para que se me produzca todo el hidrocarburo que voy a necesitar a la salida de la torre. Aquí está lo que se llama columna de destilación, la constante de equilibrio K. K va a ser igual a K sub I sobre Y sub I. ¿Y qué es K sub I? Es la fracción molar del componente I en la fase de vapor, o sea, el componente en vapor. Y Y sub I es la fracción molar del componente sub I en la fase líquida. Entonces, la constante de equilibrio se maneja fracción molar del vapor sobre la fracción molar del componente líquido. ¿Cómo es el diseño de la torre de contacto? El número de etapas o de platos necesarios para una determinada separación se puede calcular teóricamente, ya que no es más que la combinación de una serie de destilaciones simples. En la práctica, el número de platos reales necesarios es siempre superior a los platos teóricos calculados. La eficiencia de la separación depende de múltiples factores, como la diferencia de puntos de ebullición, que es lo más importante, los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla, la presión de operación y los parámetros físico-químicos de los componentes. El número y tipo de torres de fraccionamiento requeridos depende del número de productos que se van a extraer y la composición de la fuente. Entonces, productos tengo, producto de metanizado, que es el metano, producto de etanizado, que es el etano, mezcla de etano y propano, propano comercial, mezcla de propano y butano, que sería el gas licuado del petróleo, butanos, mezcla de butano con gasolina, gasolina natural y mezclas específicas de presión de vapor. Entonces, estos serían todos los tipos de torres que podemos tener dentro de un proceso de fraccionamiento. Entonces tengo los platos me incrementan el flujo de vapor en la sección de la torre localizada por encima de la alimentación. Acá tenemos los tipos de platos, tenemos platos perforados o tipo de válvulas o tipo cápsula de burbujeo. Entonces aquí tenemos los platicos con las válvulas, el vapor entra por aquí y el líquido nos cae en la parte inferior de la válvula. Aquí tenemos otra representación de la válvula de cápsula de burbujeo. Tenemos unos empaques en el equipo que son estructurados o enmañados. Son como un conjunto de estructuras que me van a permitir el paso del gas natural, perdón, del hidrocarburo, del vapor del hidrocarburo que voy a obtener dentro del fraccionamiento.
El otro equipo es el rehervidor, que es un intercambiador de calor, un calentador, típico calentador. Entonces, ¿qué hace este rehervidor? Vaporiza parte de los líquidos que están en el fondo de la torre, produciendo vapores que fluyen desde el fondo hacia el tope de la torre. Entonces, acá es donde yo tengo mi punto de ebullición. Al punto de ebullición que haya definido el calor, me va a producir el hidrocarburo en vapor. Tenemos un condensador que es el que condensa los vapores de la torre, del tope de la torre. Entonces, cuando va saliendo el vapor hacia el tope de la torre, nos puede llevar todavía líquidos. Entonces, hacemos pasar ese vapor por este condensador y este condensador me va a producir los líquidos que todavía vienen con el vapor que estábamos produciendo. Entonces, condensa los vapores, o sea, me condensa el líquido que trae ese vapor en ese momento. El tanque de reflujo proporciona un flujo estable de reflujo y producto del tope. Entonces, esos líquidos que vienen del condensador van a un tanque de reflujo y este tanque se lleva a los líquidos que vamos a obtener del gas natural. Vamos a hacer unas preguntitas. Unas preguntitas rápidas. ¿Cuál es el objetivo del fraccionamiento? Remover la parte líquida de la corriente de gas. Correcto. Listo. ¿Qué campos de gas con hidrocarburos en Colombia hay? Apia y Cusiana. Apia y Cusiana, muy bien. ¿Cuáles son los que, o nómbreme productos del gas natural? ¿Qué productos podemos obtener? El amoníaco, el metanol, el azufre. Etano, isobutano, gasolina, nafta, Gasolina, nafta, muy bien. ¿Y qué productos así del común? De lo que usamos nosotros diariamente. fertilizantes, Los plásticos, ¿no? Todos los plásticos, plásticos, caucho. caucho, uretano, todos esos productos son Ujú. básicos para nuestra vida diaria. ¿Qué procesos de fraccionamiento tenemos? Nómbreme uno. Refrigeración simple, Ok. ¿Qué otro proceso? Expansión de Joule-Thomson. turboexpansión, También tuvo expansión, sí. Nombre un equipo de la planta de fraccionamiento. ¿Qué equipos vimos en una planta de fraccionamiento? La torre. La torre, Un intercambiador de calor. sí, El rehervidor. el hervidor, muy bien. Listo. La próxima clase terminamos fraccionamiento. El próximo encuentro. Bueno, bueno, profe. Listo, bro. Listo, profe, sí, señor.